Sagitario, el arquero de fuego, conoce la caída y la oscuridad como pocos. Ha atravesado desiertos donde la esperanza parecía extinguirse, ha sentido el filo del desprecio en la carne y ha soportado el peso de la incomprensión clavado en los hombros. Hay quienes creen que la fuerza de este signo se limita a la alegría que muestra al mundo, a su sonrisa que brilla como un sol inagotable. Pero lo que pocos saben es que bajo ese fulgor habita una forja silenciosa, un crisol donde el dolor, la humillación y la traición se convierten en fuego sagrado. Cuando la vida ha intentado arrinconarlo, cuando las voces de la envidia han levantado muros para impedirle avanzar, Sagitario ha caído, sí, pero nunca se ha quedado en el suelo. Sus caídas son rituales, sus derrotas son iniciaciones. Cada vez que la oscuridad lo reclama, algo más profundo despierta en él. Allí donde otros se quiebran, Sagitario recuerda que nació bajo la protección de Júpiter, planeta de la expansión, de la fe y de la esperanza invencible. Y así, en medio de las cenizas, cuando ya lo daban por muerto, su espíritu empieza a levantarse con la furia de un incendio que nadie puede detener. El retorno de Sagitario no es discreto ni silencioso. Es como el rugido de un fuego en la montaña, como el amanecer que irrumpe tras una noche interminable. Aquellos que lo humillaron, aquellos que intentaron arrebatarle su esencia, descubren que nada pudieron apagar, porque Sagitario no vive de la aprobación de nadie, sino de la llama interior que lo conecta con lo divino. Lo que parecía una derrota se transforma en renacimiento. Lo que fue burla se convierte en motivo de gloria. Lo que intentaron destruir se eleva más alto de lo que jamás imaginaron. Sagitario no regresa igual, regresa transformado, más sabio, más feroz, más libre. Sus heridas ya no son cadenas, sino cicatrices que brillan como trofeos. Su resiliencia lo convierte en un guerrero imparable que no necesita venganza, porque su sola existencia victoriosa es suficiente para demostrar que no hay sombra capaz de vencer a quien nació con fuego eterno en las venas. Donde antes caminaba un ser herido, ahora marcha un centauro indomable, con el arco tenso y la mirada fija en horizontes que los demás ni siquiera se atreven a soñar. Cuando Sagitario vuelve de entre los muertos, no regresa al mismo lugar donde fue vencido. Se eleva por encima de las ruinas, conquistando territorios que jamás habrían sido posibles sin esa caída previa. Porque su poder radica en el viaje, en el aprendizaje, en la capacidad de transformar la adversidad en una brújula que lo guía hacia destinos más grandes. Y en ese regreso, los que lo subestimaron sienten el temblor de la verdad, jamás debieron darlo por acabado. Sagitario es fénix y centauro a la vez, llama que arde en los confines del alma, flecha que siempre encuentra su blanco aunque los vientos se interpongan. Cuando resurge, lo hace con la fuerza de un huracán y la calma de quien sabe que nada puede detener lo que está destinado. Su espíritu no solo sobrevive, se expande. No solo regresa, conquista. No solo brilla, ilumina. Y en cada regreso, recuerda al mundo que su fuego nunca muere, porque Sagitario nació para renacer una y mil veces, siempre más grande, siempre más fuerte, siempre más libre que nunca. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Sagitario, en su esencia más profunda, no solo representa el fuego que arde y se expande, sino también la verdad que se abre camino entre la confusión y la mentira. Cuando ha sido hundido, cuando las sombras lo han intentado envolver con engaños, manipulaciones y traiciones, el arquero no solo sobrevive, desarrolla una visión más clara, un ojo que atraviesa la neblina. Es en sus horas más oscuras cuando se despiertan en la mirada del sabio, esa chispa de sabiduría que proviene de su conexión con lo alto, con la enseñanza, con la filosofía que late en su interior. Su regreso nunca es solo físico ni material, es también un retorno a su misión, un recordatorio de que su espíritu no vino al mundo a ser pequeño ni a esconderse, sino a expandir horizontes. En ese renacimiento, Sagitario no trae consigo únicamente fuerza bruta, sino también una fe renovada. Allí donde otros habrían perdido toda confianza, Sagitario extrae del vacío una certeza interior, la convicción de que lo mejor aún está por venir. Es hijo de Júpiter, y por ello está ligado a la abundancia, a la expansión y al crecimiento que llega después de cada crisis. La oscuridad que intentó atraparlo no hace más que multiplicar sus caminos, abriéndole puertas que antes no veía. Cada golpe recibido se convierte en lección, cada burla se transforma en impulso, cada traición es el fuego que enciende su instinto de superación. Cuando Sagitario se levanta,
también recuerda la fuerza de su dualidad. Como Centauro, es mitad humano y mitad bestia, instinto y razón, impulso y sabiduría. Esa mezcla, que en otros podría ser una contradicción, en él se convierte en un poder único. Porque ha aprendido a galopar con el instinto del animal herido, pero también a dirigir sus pasos con la mente elevada hacia el cielo estrellado. Es la fusión de lo terrenal con lo divino, y por eso su retorno siempre lleva consigo un aire de destino inevitable. Lo que muchos no comprenden es que en el corazón de Sagitario hay un juramento invisible, jamás permanecer roto. Puede sangrar, puede llorar, puede perderlo todo, pero siempre se levanta con la promesa de que su espíritu es indomable. Esa promesa se convierte en escudo contra el veneno de la envidia y la humillación. Nada externo tiene poder real sobre él, porque su fuego no depende de los aplausos ni de la aceptación. Su llama es interna, y esa es la fuerza que lo hace invencible frente a los embates del mundo. El regreso de Sagitario también trae consigo un magnetismo especial. Aquellos que lo habían visto derrotado, al presenciar su resurgir, no solo sienten sorpresa, sienten temor y admiración. Porque entienden que quien ha regresado de entre los muertos ya no teme a nada. Sagitario conoce la profundidad del abismo y aún así se atreve a disparar su flecha hacia el horizonte. Esa audacia lo vuelve un líder natural, alguien que inspira a los demás sin proponérselo, alguien que muestra con su ejemplo que la libertad se conquista una y otra vez, incluso después de haber sido encadenado. En su nuevo camino, Sagitario no arrastra el peso del rencor. Sus enemigos pueden esperar una venganza, pero lo que reciben es algo más poderoso, su indiferencia y su éxito. Porque Sagitario sabe que el mayor triunfo no es hundir a los demás, sino elevarse tanto que su existencia misma se convierta en victoria. Su regreso es una afirmación de vida, un canto de libertad, una demostración de que el fuego verdadero nunca se extingue. Y así, cada vez que Sagitario vuelve más fuerte que nunca, no solo se reconstruye a sí mismo, también reconstruye el mundo a su alrededor. Irradia un fuego capaz de despertar a otros, de encender esperanzas dormidas, de abrir caminos donde parecía no haber salida. Su viaje personal se convierte en un faro para quienes también han sido pisoteados, enseñándoles que no importa cuán profundo sea el golpe, el fuego de la voluntad, la fe en uno mismo y el impulso de soñar más allá de los límites siempre serán más grandes que cualquier intento de destrucción. En su retorno se revela la verdadera grandeza del signo, no importa cuánto lo hayan querido reducir, siempre se expandirá. No importa cuánto lo hayan querido callar, siempre encontrará una voz más fuerte. No importa cuántas veces lo hayan querido enterrar, siempre será semilla que germina en algo más vasto e incontenible. Sagitario es la certeza de que la vida, incluso en sus formas más adversas, no puede doblegar a quien nació para ser eternamente libre. Sagitario lleva en su espíritu un llamado a lo trascendente que se activa con más fuerza cuando ha tocado el fondo. No es un signo que se conforme con lo superficial, porque incluso en medio del dolor busca sentido, busca propósito, busca la chispa que lo conecte con algo más grande que su propia historia personal. Cuando parece derrotado, se adentra en territorios invisibles, en planos de conciencia donde encuentra las respuestas que otros no logran ver. Es en ese descenso a la oscuridad donde despierta su don visionario, la capacidad de comprender que cada prueba forma parte de una ruta mayor, un mapa cósmico que lo impulsa a regresar con una claridad casi profética. La caída, lejos de ser un final, lo transforma en viajero del alma. Sagitario no se limita a levantarse, sino que regresa con tesoros ocultos que encontró en lo profundo de su propia herida. Trae consigo un conocimiento que le permite elevarse sobre lo inmediato, sobre el rencor, sobre el dolor humano. Esa expansión no solo lo fortalece, también lo convierte en guía para quienes aún están atrapados en sus sombras. Su fuego no vuelve siendo el mismo, se enciende con la chispa de una sabiduría mayor que lo conecta con el sentido universal de la vida. El arquero conoce la soledad como pocos. En los momentos en que ha sido aislado, traicionado o apartado, esa soledad se convierte en su campo de entrenamiento. Allí, en el silencio, aprende a escuchar su voz interior. Esa voz, alimentada por Júpiter, le susurra que su destino no depende de multitudes ni de aprobación externa, sino de la fe que habita en su pecho. Así, cuando todos lo creen vencido, es precisamente la soledad la que le regala la fuerza más pura, porque aprende a sostenerse solo con el fuego de su espíritu. Y cuando regresa, trae consigo una independencia inquebrantable que lo hace imposible de someter nuevamente. Su retorno también es un acto de justicia cósmica. Sagitario está vinculado al ideal de la verdad,
y por eso cuando lo han querido aplastar con mentiras o manipulación, el universo mismo parece conspirar a su favor en el momento de su resurgir. Lo que parecía perdido se alinea, lo que parecía imposible encuentra caminos, y lo que parecía destruido revela un nuevo orden. Su regreso no es simplemente personal, es un recordatorio de que la verdad siempre se abre paso, de que la luz siempre rompe la oscuridad, y de que la fe, cuando es genuina, jamás es en vano. En su proceso de volver de entre los muertos, Sagitario también despierta el poder de su risa, esa chispa que desconcierta a quienes intentaron hundirlo. Después de atravesar las pruebas más duras, descubre que todavía puede reír, que todavía puede encontrar alegría en medio de la tormenta. Esa risa no es ingenuidad, es victoria. Es la afirmación de que nada ni nadie pudo robarle su esencia. Esa ligereza en medio de la intensidad es lo que lo eleva aún más, porque muestra que su espíritu, lejos de quedar endurecido por la amargura, se mantiene joven, flexible, capaz de soñar y de crear sin miedo. Sagitario también regresa con una fuerza creativa renovada. Allí donde otros se agotan en la lucha, él encuentra la manera de transformar su dolor en inspiración. Sus proyectos, sus palabras, sus acciones adquieren un brillo especial después de haber renacido. El fuego interno se convierte en una antorcha que ilumina nuevas rutas, en un impulso que lo lleva a conquistar metas más grandes de lo que jamás habría planeado antes de caer. Y esa creatividad no solo lo beneficia a él, su fuego es expansivo, contagia, inspira, levanta a quienes lo rodean. El regreso de Sagitario es un testimonio de su esencia nómada. Así como el centauro recorre tierras infinitas, su espíritu no se detiene en un solo punto, tampoco en una sola derrota. Cuando lo creen enterrado, en realidad ya está preparando el siguiente viaje. Nadie puede retenerlo, nadie puede limitarlo, porque su naturaleza es moverse siempre hacia adelante. Y en esa marcha, cada renacer lo convierte en un viajero más fuerte, más sabio y más decidido. La grandeza de Sagitario, al volver de entre los muertos, radica en que no solo se levanta él mismo, sino que abre un nuevo horizonte para todos. Se convierte en prueba viviente de que no existe caída definitiva, de que la fe en el propio fuego es capaz de vencer cualquier intento de destrucción. Su historia no es la de alguien que simplemente sobrevivió, es la de un guerrero cósmico que, cada vez que vuelve, lo hace con el poder de un destino que no puede ser detenido. Y en ese regreso, deja grabado en el universo un mensaje eterno, que la libertad, la verdad y la esperanza son indestructibles cuando arden en el corazón de Sagitario. Sagitario, en su esencia más profunda, es un signo que pertenece al elemento fuego, pero no al fuego que destruye sin sentido, sino al que purifica, transforma y expande. Cuando ha sido reducido a cenizas por la adversidad, ese fuego se concentra en silencio en su interior, preparando un renacer que nadie puede anticipar. Lo que parecía el final no es más que un punto de inflexión en el viaje infinito del arquero. Este signo vive en constante movimiento, no solo físico sino espiritual, y cada caída lo impulsa a elevarse hacia niveles más altos de conciencia y de poder. En el momento en que todos lo creen acabado, se activa su relación con lo mítico y lo divino. Sagitario está representado por el centauro que apunta su flecha hacia el cielo, un ser que nunca se conforma con lo terrenal porque sabe que su destino trasciende lo humano. Ese impulso lo conecta con fuerzas superiores que lo protegen en silencio, con un destino mayor que ninguna traición o humillación puede alterar. Cuando regresa, lo hace como un elegido que ha atravesado pruebas para confirmar su fuerza. Su resurgir no es casual, es la manifestación de su vínculo con la grandeza cósmica que habita en él. El retorno de Sagitario no solo significa fuerza renovada, sino también expansión en todas las dimensiones. Allí donde antes fue contenido, donde las murallas de la envidia y la incomprensión trataron de encadenarlo, ahora se despliega con más amplitud. El mundo que intentaron negarle se abre doblemente ante él. Su vida adquiere un aire de conquista, como si cada barrera derribada en su contra se transformara en un nuevo territorio ganado. Esa es la esencia de Júpiter, su regente: multiplicar, expandir, otorgar abundancia donde antes solo había escasez. El arquero que regresa de entre los muertos también despierta su lado filosófico y profético. Las heridas que ha soportado lo llevan a cuestionar lo profundo, a buscar respuestas más allá de la superficie, a entender el sentido oculto detrás de cada prueba. Así, cuando renace, no solo lo hace con fuerza, sino con sabiduría. Su mirada ya no es la misma que antes de la caída, ahora es capaz de ver más lejos, de comprender el tejido invisible que conecta cada experiencia.
Esa visión lo convierte en un faro para los demás, en alguien capaz de inspirar y guiar porque ha atravesado el abismo y ha regresado con la verdad en las manos. La energía de Sagitario después de su resurrección también despierta un magnetismo difícil de ignorar. Aquellos que intentaron silenciarlo descubren que ahora su voz resuena más fuerte, más clara, imposible de callar. Su presencia irradia confianza y esperanza, porque quien ha vuelto de la nada carga en su aura la certeza de que todo es posible. Ese brillo no proviene de la arrogancia, sino de la autenticidad de alguien que ha probado la oscuridad y aún así eligió la luz. Su simple existencia se convierte en inspiración para quienes luchan con sus propias sombras. Hay un aspecto esencial en este regreso que pocas veces se percibe, la capacidad de Sagitario de transformar la rabia y la herida en compasión. No regresa con un corazón endurecido, sino con un fuego más sabio que lo impulsa a seguir adelante sin mirar atrás. Esa grandeza interior lo aleja de la venganza y lo acerca a la verdadera libertad. El triunfo de Sagitario no está en destruir a quienes lo dañaron, sino en demostrar que nada ni nadie pudo apagar su camino. Su libertad, intacta y renovada, es su mayor victoria. Su viaje de muerte y renacimiento también despierta la fuerza de su espíritu aventurero. Cada caída se convierte en una nueva odisea, en una ruta distinta que lo lleva a descubrir horizontes inexplorados. Sagitario nunca regresa al mismo lugar, siempre vuelve a un nivel más alto, con una visión más amplia, con una pasión más grande. Esa capacidad de reinventarse una y otra vez lo convierte en un eterno viajero del destino, alguien que no se conforma con sobrevivir, sino que transforma cada renacer en una oportunidad para conquistar más de lo que jamás imaginó. En el corazón de su resurrección hay una enseñanza universal, la fe. Sagitario recuerda que su verdadera fortaleza no está en lo material ni en las circunstancias externas, sino en la convicción interior de que su fuego es eterno. Esa fe es la que lo hace indestructible, la que le da el coraje de levantarse cuando todos lo creían vencido. Es un fuego invisible que lo sostiene incluso en los momentos en que todo parece perdido, y es esa misma fe la que, al regresar, lo convierte en una llama que otros pueden seguir. Cuando Sagitario vuelve de entre los muertos, no es simplemente un individuo el que se levanta, sino la manifestación de un principio cósmico. El espíritu humano es indomable cuando se enciende con la verdad, la esperanza y la libertad. Su regreso no es solo suyo, es un mensaje que resuena en todo el universo, recordando que ninguna sombra puede derrotar a la luz de un fuego que nació para expandirse sin límites. Sagitario, cuando vuelve de entre los muertos, revela una dimensión oculta que pocas veces se menciona, la de su conexión con el tiempo. Este signo no entiende el tiempo como una prisión, sino como una ruta de experiencias que se encadenan para dar sentido a su viaje. Cada caída no es pérdida, sino acumulación de fuerza, cada derrota no es final, sino preparación para un nuevo ciclo. En los momentos en que lo creyeron acabado, el arquero estuvo gestando en silencio una maduración interior que el tiempo mismo le entregó como arma. Así, cuando regresa, lo hace no solo más fuerte, sino más sabio, con un entendimiento del ritmo cósmico que le permite moverse al compás de la expansión universal. En su resurrección también despierta la esencia de su fuego mutable, esa cualidad que le otorga la capacidad de cambiar de forma y de dirección, adaptándose a cualquier circunstancia sin perder su naturaleza ardiente. Esta flexibilidad es una de sus mayores fortalezas cuando resurge, porque allí donde otros signos se rompen ante la rigidez, Sagitario encuentra mil caminos para rehacerse. Su fuego se transforma en chispa, en llama, en hoguera o en sol según lo que requiera su destino. Esa plasticidad lo convierte en inatrapable, porque incluso los golpes que parecían definitivos se convierten en energía que él redirige hacia nuevas posibilidades. Otro aspecto que resalta en este renacimiento es la relación de Sagitario con lo lejano. Su espíritu está marcado por la búsqueda de horizontes y lo extranjero, no solo en lo geográfico, sino también en lo espiritual. Cuando lo intentan encadenar, cuando lo quieren reducir al silencio, su fuerza de expansión lo lanza más allá de esos límites. Regresa llevando consigo energías, símbolos y aprendizajes que provienen de lo que está más allá de su entorno inmediato. Es como si el universo, al verlo derrotado, le entregara la llave de territorios ocultos para que vuelva enriquecido. Nadie puede limitarlo, porque su destino es siempre ir más lejos de lo que otros consideran posible. En ese retorno también se despierta el vínculo entre Sagitario y la justicia. Su regente, Júpiter, es símbolo de la ley cósmica, del equilibrio que tarde o temprano se restablece. Cuando lo han ninguneado, cuando lo han humillado y apartado, la energía de la justicia universal empieza a tejerse en torno a él. Su regreso no solo es triunfo personal,
también es corrección de un desequilibrio, es el restablecimiento de una verdad que había sido negada. Así, cada vez que vuelve, su sola presencia se convierte en evidencia de que lo justo, aunque tarde, siempre se manifiesta. Su victoria es también un ajuste del universo. Al renacer, Sagitario también manifiesta el poder de su fe como creadora de realidades. Mientras otros signos se sostienen en la lógica o en la estrategia, Sagitario confía en lo invisible, en la intuición que lo impulsa a avanzar incluso cuando no hay señales claras. Esa confianza lo convierte en pionero en su propio destino, y cuando vuelve de entre los muertos, es porque su fe lo sostuvo en silencio hasta que la vida misma se reordenó para abrirle el camino. Este es uno de sus mayores legados, la demostración de que la fe genuina no es ingenuidad, sino la fuerza más indestructible que existe. Hay una grandeza silenciosa en el hecho de que Sagitario no busca revancha en su resurrección. Su fuego está hecho para expandirse, no para estancarse en rencores. Quienes lo dañaron esperan quizás un retorno lleno de venganza, pero lo que encuentran es a alguien tan elevado en su propia libertad que los deja atrás sin esfuerzo. Esa indiferencia es la victoria suprema, porque muestra que no hay cadena emocional que lo retenga. Su mirada sigue puesta en la lejanía, en los horizontes que le esperan, y esa capacidad de no anclarse en el pasado es lo que lo hace verdaderamente invencible. En este renacer también se revela el poder de su inspiración. Sagitario, al resurgir, no solo se levanta para sí mismo, sino que enciende el fuego en quienes lo rodean. Su historia se convierte en mito viviente, en ejemplo de que la oscuridad no es final sino tránsito. Su energía es contagiosa, y quienes lo ven volver de entre las cenizas sienten que también ellos pueden levantarse. Se convierte en antorcha para las almas dormidas, en guía para los espíritus cansados, en símbolo de que siempre hay un horizonte esperando aunque la noche parezca eterna. Finalmente, el regreso de Sagitario revela la paradoja de su espíritu: cuanto más lo intentan enterrar, más alto se eleva, cuanto más lo quieren destruir, más se multiplica su poder. Su vida misma se convierte en metáfora del fuego eterno, de la llama que nunca se apaga porque no depende de lo externo, sino de una conexión directa con lo divino. Su renacer no es un simple episodio de superación, es una afirmación épica de su destino zodiacal: vivir siempre en movimiento, renaciendo de cada prueba, más sabio, más libre, más vasto que antes, recordando al mundo que el verdadero espíritu no conoce derrota, solo transformaciones hacia un poder mayor. Cuando Sagitario regresa de entre los muertos, no solo vuelve con la fuerza de quien ha vencido la adversidad, sino con la revelación de su misión espiritual. Su viaje de caída y renacimiento lo conecta con la idea de destino, porque no existe prueba que no esté alineada con el camino de expansión que marca su signo. Cada obstáculo se convierte en un maestro oculto, cada traición en un rito de iniciación, cada derrota en una puerta hacia una dimensión más alta. En lo profundo de su renacer, Sagitario entiende que nada de lo vivido fue en vano, y que incluso lo que parecía destrucción no era más que preparación para una grandeza mayor. El retorno del arquero también despierta su capacidad de redimir lo imposible. Donde había ruinas, Sagitario ve la posibilidad de construir palacios; donde había silencio, escucha melodías que lo impulsan; donde había vacío, descubre espacio para crear universos enteros. Esa mirada transformadora proviene de su conexión con Júpiter, que expande todo lo que toca. Por eso, cuando regresa de entre los muertos, su vida no se limita a reconstruir lo perdido, sino a multiplicarlo, a crear algo más vasto que lo que existía antes de la caída. Su poder no es la repetición, es la expansión sin fin. En esa expansión también se manifiesta su vínculo con el ideal. Sagitario no regresa solo para recuperar un lugar en el mundo, sino para perseguir su visión más elevada. Su espíritu, marcado por la búsqueda de la verdad, encuentra en el renacer un impulso hacia sus ideales más nobles. Allí donde otros regresarían con un ánimo práctico o limitado, Sagitario se eleva hacia lo trascendente. Su fuerza no solo es física o emocional, sino espiritual; regresa con una visión que lo impulsa a vivir con propósito y a disparar sus flechas hacia metas que parecen inalcanzables. Su resurrección también revela la fuerza de su libertad. En el proceso de ser hundido, Sagitario ha conocido la prisión de la humillación, el peso de las cadenas invisibles que otros quisieron imponerle. Pero en su renacer, esa experiencia le otorga un poder único, el de no volver a dejarse encadenar. Su libertad se convierte en su bandera, y todo su ser se orienta hacia la conquista de espacios abiertos donde nadie pueda reducirlo. Esa libertad no es egoísmo, es esencia, es la condición natural de su espíritu que necesita volar alto para ser verdadero. Hay un matiz épico en el modo en que Sagitario resurge.
No lo hace de manera lenta ni apagada, sino como un estallido de fuego que sorprende a quienes lo dieron por acabado. Su retorno tiene algo de fenómeno natural, como un volcán que parecía dormido y de pronto se convierte en fuerza incontenible, como un rayo que parte la tormenta y recuerda que la luz siempre encuentra el camino. Ese impacto no solo marca su vida, también marca a los que lo rodean, porque su regreso es un recordatorio de que nada puede extinguir lo que está destinado a brillar. En este regreso también despierta la esencia de su optimismo. Aunque fue hundido en la desesperación, Sagitario no se queda en la oscuridad de la amargura. Su naturaleza lo impulsa a mirar hacia adelante, a encontrar la chispa incluso en medio del dolor. Esa capacidad de reír, de soñar, de imaginar un futuro mejor aun cuando todo parece destruido, es lo que lo distingue de quienes no logran levantarse. El optimismo de Sagitario no es ingenuo, es el coraje de elegir la esperanza en medio del caos. Y ese coraje es lo que lo impulsa a levantarse una y otra vez. El renacer de Sagitario también lo conecta con su instinto de maestro y guía. No vuelve únicamente para demostrar su fuerza, sino para compartir lo aprendido en su travesía. Su experiencia se convierte en enseñanza, sus cicatrices en símbolos de sabiduría. Al regresar, se transforma en alguien capaz de inspirar no solo con palabras, sino con la simple demostración de que es posible resurgir. Su historia se convierte en mito que alimenta la fe de otros, en prueba viviente de que la caída no es final sino inicio. En lo más profundo, su retorno representa el triunfo del espíritu sobre la materia. Pueden haberlo hundido con actos, palabras o desprecios, pero nunca pudieron apagar el fuego que habita en su interior. Ese fuego, invisible para quienes lo subestimaron, es la fuerza que lo devuelve siempre al camino. Su existencia misma desafía la lógica de la derrota, porque demuestra que lo esencial en él no puede ser destruido. Esa chispa eterna es su verdadero tesoro, y cada renacer es la proclamación de su inmortalidad interior. Cuando Sagitario vuelve de entre los muertos, lo hace no solo para reclamar su lugar, sino para ir más allá de lo que era antes. Su vida entera es viaje, y cada regreso lo eleva un nivel más en la escala del destino. En su resurrección se revela la verdad de su signo, que el espíritu no puede ser encadenado, que el fuego no puede ser extinguido, que la esperanza no puede ser derrotada. Su regreso es epopeya y victoria, un himno viviente que recuerda que cada final es solo el inicio de un ascenso mayor. Cuando Sagitario regresa de entre los muertos, lo hace con un poder que trasciende lo individual y se proyecta hacia lo colectivo. Su renacimiento no es solo suyo, porque su fuego está hecho para irradiar, para encender otros fuegos dormidos. Quienes lo rodean sienten que en su retorno hay una chispa que los despierta, una vibración que los arrastra hacia horizontes que no se atrevían a imaginar. Sagitario, al volver, se convierte en símbolo de lo que la voluntad humana puede lograr cuando se une con lo divino, un estandarte de esperanza para quienes creyeron que no quedaba nada después de la derrota. Su resurgimiento activa la fuerza de la visión profética que lo caracteriza. Este signo no solo vive el presente, sino que ve más allá de lo inmediato. Cuando regresa, lo hace con la capacidad de señalar un futuro que parecía imposible, de abrir caminos que nadie había descubierto. Esa visión no es producto de la casualidad, es fruto de haber atravesado la oscuridad y haber comprendido que incluso lo que parecía eterno sufrimiento era apenas un peldaño hacia algo mayor. Su mirada se vuelve la de un arquero que dispara más lejos que nunca, consciente de que su flecha no se pierde, porque está guiada por una verdad superior. El renacer de Sagitario también despierta en él una energía de reconciliación con su propia dualidad. Como centauro, carga con la tensión entre lo animal y lo divino, lo instintivo y lo espiritual. En las caídas, muchas veces el peso de lo terrenal parece arrastrarlo hacia la sombra. Pero cuando vuelve, esa tensión se convierte en equilibrio, acepta su fuerza instintiva sin dejar que lo domine, y reconoce su visión espiritual sin alejarse del mundo. Esa unión de polos lo vuelve invencible, porque es capaz de caminar con los pies en la tierra mientras mantiene los ojos fijos en las estrellas. En su regreso también se despierta la fuerza de lo sagrado en lo cotidiano. Sagitario descubre que cada experiencia vivida, incluso las más amargas, estaban impregnadas de un sentido mayor. Lo que parecía un golpe del destino se revela como un acto de preparación, lo que parecía pérdida se transforma en iniciación. Ese entendimiento lo llena de un respeto renovado por la vida misma, y lo impulsa a caminar con la certeza de que no hay error ni caída que pueda apagar la llama de su propósito. Su existencia se convierte en un ritual constante de superación y trascendencia. Sagitario, al volver de entre los muertos, también se conecta con su capacidad de contagiar entusiasmo.
su fuego no solo lo impulsa a él, sino que enciende los corazones de quienes lo contemplan. Esa alegría que lleva en su interior, tan característica de su signo, adquiere un matiz épico después de haber atravesado la destrucción. Ya no es una alegría ingenua, es un júbilo que proviene de haber vencido la oscuridad. Esa fuerza de entusiasmo se convierte en motor de cambio, en energía que arrastra a otros hacia la confianza en que todo puede renovarse. Su renacimiento revela además el poder de la expansión ilimitada. Sagitario no regresa para ocupar el mismo espacio que antes, porque su naturaleza lo obliga a crecer más allá. La adversidad que intentó aplastarlo se convierte en impulso para saltar más lejos. Lo que antes eran fronteras, ahora son puntos de partida. Su vida adquiere un aire de conquista incesante, no como dominación sobre otros, sino como expansión de posibilidades. Sagitario regresa para demostrar que su destino es siempre avanzar, siempre abrir nuevos caminos, siempre multiplicar su luz. En lo más profundo, su retorno revela el misterio de su invulnerabilidad esencial. Pueden haberlo herido, pueden haberlo reducido a cenizas, pero el fuego que lo habita es eterno. Ese fuego no se sostiene en lo material, ni en las condiciones externas, sino en su conexión con la fuente universal de energía. Su verdadera fortaleza no se puede tocar ni destruir, porque es parte del espíritu inmortal que lo guía. Cada vez que vuelve, su mera existencia recuerda al mundo que la esencia de un ser conectado con su propósito nunca puede ser vencida. El regreso de Sagitario también tiene un carácter de celebración cósmica. No es solo un triunfo personal, es un eco que resuena en el universo, porque cada signo del zodiaco cumple un papel en la danza celestial, y Sagitario representa la fe, la esperanza y la visión que no se quiebran. Su resurgimiento reafirma esa misión, devolviendo al mundo la certeza de que siempre habrá un horizonte por conquistar, siempre habrá una luz en la distancia hacia donde dirigir la flecha. Ese renacimiento es, en sí mismo, un recordatorio de que la vida es expansión y de que ninguna fuerza puede apagar al espíritu que nació para buscar lo infinito. Así, cuando Sagitario vuelve de entre los muertos, no regresa solo como un individuo fortalecido, sino como un mito viviente, como la encarnación de la promesa de que la libertad, la verdad y la fe siempre resucitan. Su camino se convierte en epopeya eterna, y su fuego en símbolo indestructible de la grandeza que habita en todo ser que se atreve a levantarse una y otra vez, más grande, más luminoso, más libre. Cuando Sagitario vuelve de entre los muertos, se activa en él una fuerza ancestral que lo vincula con el arquetipo del viajero eterno. Su signo no se conforma con regresar simplemente a lo que era antes, porque su naturaleza está orientada a lo inalcanzable, al horizonte perpetuo que se expande a medida que lo persigue. Esa condición lo convierte en un símbolo del movimiento constante del alma, en alguien que entiende que la vida no es un círculo cerrado sino una espiral que lo eleva en cada vuelta. La resurrección de Sagitario no es un retorno al mismo punto, es un ascenso a una esfera más alta de poder y conciencia. En este renacer se despierta su conexión con el fuego visionario, ese que no solo ilumina, sino que señala el camino hacia lo aún desconocido. El dolor que lo hundió se convierte en antorcha para alumbrar espacios ocultos, y lo que otros llamarían fracaso se transforma en brújula que lo orienta hacia un destino mayor. Sagitario no se levanta como un sobreviviente cualquiera, sino como alguien que comprende que su misión está íntimamente ligada a abrir caminos donde nadie se atreve a caminar. En su resurgir, el fuego interno se transforma en faro que anuncia nuevas conquistas. La experiencia de haber sido hundido le otorga un poder especial, el desapego. Sagitario aprende que todo lo que fue arrebatado era, en el fondo, prescindible, porque lo esencial arde en su interior y nadie puede arrebatárselo. Ese desapego lo convierte en indestructible, porque entiende que no depende de lo material ni de lo externo para mantenerse de pie. Su espíritu libre emerge aún más libre, despojado de ilusiones que antes podían encadenarlo. Esa capacidad de soltar lo que ya no sirve le permite volar más alto, con la certeza de que nada lo limita salvo sus propios horizontes. En su renacer también despierta su fuerza de expansión espiritual. Sagitario regresa no solo con energía renovada, sino con un vínculo más profundo con lo sagrado. Sus pruebas lo acercan a la comprensión de que es un canal de fuerzas superiores, y que su caída no fue un accidente sino un llamado a despertar un poder dormido. En este regreso, el arquero se convierte en puente entre lo humano y lo divino, alguien capaz de traer al mundo mensajes, visiones y esperanzas que trascienden lo personal. Su vida misma se convierte en un testimonio de fe, una prueba viviente de que lo imposible puede ser vencido. El fuego que lo habita también lo conecta con el coraje indomable. No es un coraje de confrontación directa,
sino el valor de levantarse con dignidad y mantener la mirada fija en el horizonte incluso cuando todo parece derrumbarse. Ese coraje es su estandarte invisible, la fuerza que lo impulsa a seguir cuando otros se rinden. En su resurgir, este valor se convierte en inspiración para quienes lo rodean, porque demuestra que la grandeza no consiste en no caer, sino en levantarse siempre más fuerte. El regreso de Sagitario también despierta una cualidad transformadora en su manera de relacionarse con los demás. Ya no busca convencer con argumentos vacíos ni impresionar con gestos superficiales. Su sola presencia se vuelve magnética, porque en sus palabras y en sus gestos hay verdad, hay fuego real, hay autenticidad. Su espíritu habla a través de la experiencia, y esa verdad resuena en quienes lo escuchan, tocando fibras profundas que no se alcanzan con simples discursos. Al regresar, se convierte en maestro sin proponérselo, en guía cuya fuerza proviene de haber caminado el sendero de la oscuridad y haber encontrado la salida. En ese renacimiento también se activa la fuerza de la justicia universal. Sagitario no vuelve solo como un individuo fortalecido, sino como un emisario de un orden mayor. Su regreso simboliza que nada que intente apagar la verdad puede sostenerse por siempre, que la luz siempre rompe el cerco de las tinieblas. Es como si su resurgir fuera un recordatorio de que el universo protege a los que siguen el camino de la autenticidad, y de que ningún acto de envidia o humillación tiene poder definitivo sobre el espíritu que nació para expandirse. Sagitario, en su retorno, se convierte en el eco vivo del mito del Fénix, pero con un matiz propio, no solo resurge de las cenizas, sino que en el proceso conquista nuevos territorios internos y externos. Su fuego no solo se restaura, se multiplica. Su espíritu no solo se levanta, se eleva. Cada renacer lo lleva más lejos que el anterior, porque su esencia no se conforma con la supervivencia, sino que exige trascendencia. Ese es el destino de un signo regido por Júpiter: crecer siempre, expandirse siempre, vencer siempre las fronteras de lo conocido. Así, cuando Sagitario regresa de entre los muertos, lo hace como símbolo de la eternidad del espíritu libre. Su historia se transforma en epopeya, en canto de victoria contra todo lo que quiso destruirlo. Su fuego eterno recuerda al mundo que la caída no es derrota, sino transformación, y que cada intento de enterrarlo solo alimenta la grandeza de su renacer. Allí donde otros vieron un final, Sagitario convierte la herida en comienzo, el silencio en canto y las cenizas en alas. Porque en él vive la certeza de que no hay noche capaz de detener al sol, ni sombra capaz de apagar el fuego que nació para iluminar los horizontes infinitos. El renacer de Sagitario, cuando ha sido abatido y reducido al silencio, encierra un misterio ligado a la fuerza de su regente, Júpiter, el planeta de la expansión, la abundancia y la fe indestructible. En su retorno, Sagitario porta consigo la energía de un gigante que no conoce los límites ni se rinde ante las fronteras. Lo que parecía su final no era sino un rito de paso, un sacrificio simbólico para despertar la grandeza que dormía en sus entrañas. Júpiter, desde lo alto del firmamento, abre los cielos y lo impulsa a ascender con un ímpetu que nadie puede contener, recordando que su destino no es permanecer hundido, sino elevarse hacia lo inmenso. Cuando Sagitario se levanta, lo hace con una mirada impregnada de sabiduría que antes no poseía. Sus derrotas no fueron vanas, cada humillación se transformó en enseñanza, cada golpe en un mapa secreto hacia su propia fortaleza. Lo que otros interpretaron como ruina fue, en realidad, un proceso alquímico que destiló lo falso y reveló lo verdadero. Al regresar, su espíritu no solo brilla con intensidad, sino que porta el oro simbólico que se obtiene únicamente tras atravesar el fuego purificador de las pruebas. Este oro interior es su poder de inspirar, de guiar y de elevar a quienes lo rodean. En su resurgir, Sagitario manifiesta una fuerza mítica que lo vincula con los héroes que atravesaron el inframundo y regresaron con tesoros ocultos. Así como Hércules superó sus pruebas y Orfeo descendió a los dominios de la sombra, Sagitario emerge de sus propias profundidades con el don de la visión ampliada. Esa conexión con lo heroico no es casual, la esencia del signo está en la aventura y en el desafío de lo imposible, y cada vez que la vida lo derriba, solo le está ofreciendo una gesta aún más gloriosa que contar. La adversidad lo convierte en leyenda, y su retorno lo transforma en símbolo de lo invencible. El fuego que lo impulsa se vuelve más sabio y más sereno. Ya no arde con la impaciencia de la juventud, sino con la determinación de quien sabe que su llama no se extinguirá jamás. Ese fuego es expansivo, no conoce límites ni acepta cadenas. Es una fuerza creadora que Sagitario canaliza para reinventarse, para alzar vuelo hacia horizontes más lejanos. La flecha de su arco ya no apunta hacia lo inmediato, sino hacia lo eterno,
hacia lo que trasciende a generaciones, hacia lo que deja huella en el mundo. Cada vez que Sagitario regresa, su flecha vuela más lejos, porque el dolor le ha dado precisión, la caída le ha dado fuerza y la resurrección le ha dado dirección. Su retorno está acompañado de un aura de justicia cósmica. Lo que intentó destruirlo se convierte en prueba de que el universo tiene un orden más grande, un equilibrio que no puede ser roto. Las envidias, las traiciones y las humillaciones se desvanecen frente a la magnitud de su espíritu, y lo que parecía un triunfo de las sombras se revela como un error efímero frente a la eternidad de la luz. Sagitario emerge como estandarte de esa justicia superior, recordando que ninguna fuerza contraria puede detener a quien vive alineado con la verdad interior. Su vida se transforma en un acto de fe en la victoria inevitable de la claridad sobre la oscuridad. En este renacer, Sagitario despierta también la fuerza de la esperanza colectiva. Su signo no vive solo para sí mismo, sino que su fuego siempre tiene vocación de contagiar, de encender antorchas en los corazones apagados. Al volver de entre los muertos, Sagitario arrastra consigo a quienes lo observan, mostrando con su ejemplo que siempre hay una salida, que ninguna derrota es definitiva, que la fe puede reconstruir lo que parecía perdido. Su presencia se convierte en un canto de aliento, en un llamado a confiar en el poder del espíritu humano cuando se une con el impulso divino. Su regreso revela otra de sus grandes cualidades, la inquebrantable libertad. Sagitario no vuelve encadenado a lo que fue, ni preso de quienes intentaron destruirlo. Al contrario, su caída lo ha liberado de los lastres, de las ilusiones, de las dependencias que lo ataban. El renacimiento lo muestra más auténtico que nunca, dueño de sí mismo, viajero de caminos que solo él se atreve a recorrer. La libertad es su victoria más grande, porque nadie puede arrebatársela, y en ella encuentra la fuerza para reinventarse una y otra vez. Este proceso lo convierte en guardián de la verdad. Al haber atravesado las sombras de la mentira, de la manipulación y de la traición, Sagitario aprende a reconocer la luz de lo auténtico y a protegerla con todo su ser. Su voz, su mirada y sus acciones se convierten en portadoras de una verdad que resuena más allá de las apariencias. Esa misión de custodiar lo verdadero lo eleva a la categoría de guía, no por mandato externo, sino porque su vida misma se transforma en testimonio. En su retorno también despierta la fuerza visionaria de la profecía. Sagitario, conectado con los misterios del cosmos, comprende que su resurgimiento no es un hecho aislado, sino parte de un ciclo mayor que trasciende lo individual. Cada vez que vuelve, lo hace como mensajero de una nueva etapa, como señal de que algo mayor está naciendo no solo en su vida, sino en la vida de quienes lo rodean. Su arco y su flecha simbolizan ese poder de anunciar el porvenir, de señalar hacia lo que aún no existe pero que inevitablemente llegará. Así, el renacimiento de Sagitario no es una simple recuperación. Es la confirmación de que su fuego es eterno, de que su espíritu está hecho de la sustancia misma de las estrellas. Su caída nunca es derrota, sino preludio de una victoria aún mayor. Su regreso es epopeya, mito y verdad cósmica. Allí donde lo intentaron borrar, resurge multiplicado, allí donde lo quisieron callar, su voz se convierte en trueno, allí donde lo enterraron, brota como semilla que crece hacia el infinito. Porque Sagitario no solo vuelve de entre los muertos, vuelve para demostrar que no hay muerte capaz de extinguir a quien nació para expandirse hacia lo eterno.